Dile que está a tu lado: el día de hoy Dios te garantiza que vas a salir del pozo. Dale un aplauso a Dios. Aleluya. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra de Dios y vamos a leer el Salmo 40. Y vamos a leerlo desde el versículo 1 en adelante. Mientras usted lo busca, aprovecho el tiempo. Le damos la bienvenida a cada pastor, a cada amigo que viene desde lejos a recibir algo que Dios tiene para él. Amén. Sean bendecidos, pastores, siervos y siervas del Señor, hermanos y hermanas que vienen de lejos y pagaron ese esfuerzo. Dígale que está a tu lado: te felicito por llegar aquí. Cuando lo tenga, diga conmigo un fuerte amén. Salmo 40, y vamos a leerle del versículo 1 en adelante. Dice así. El salmista David expresa lo siguiente en este salmo y dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. Y termina diciendo: confiarán en Jehová. Escuchen lo que dice el 4. Y bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Dele un aplauso fuerte a Dios y tome su asiento. Gracias, Padre, por tu palabra, que creemos que están benditas. No solamente derrama tu presencia, sino tu gloria en este lugar. Amén. Dígale que está a su lado: hoy algo grande va a suceder contigo. Aleluya. Cuando vemos a David expresando estas palabras en este salmo, nos damos cuenta de algo muy interesante. Es que el hombre que está diciendo que está en un pozo, o que pasó una temporada en la cual se sentía estancado, es un hombre que era pastor de ovejas, pero que también era un guerrero. El hombre que dice que está en un pozo era un guerrero que había derribado gigantes. El hombre que dice que estaba en un pozo era un hombre que la espada se le quedaba pegada en la mano de tanto valor y tanta fuerza y tanta fe y habilidad que tenía este hombre. El hombre que está diciendo que se encontraba en un pozo no solamente era un pastor de ovejas, era un guerrero, era un matador de gigantes, era un experto en batalla, era un gran hombre de Dios. Y también era un ungido. Diga conmigo: era un gran hombre de Dios y también era un ungido. ¿Qué nos da a entender esto? Que también los mejores guerreros, los hombres ungidos y los grandes hombres de Dios, vivimos temporadas en algún momento donde nos sentimos en un pozo. Que no importa la unción que tengas, no estás excepto a caer en un momento de estancamiento, donde oras y sientes que Dios no te escucha, donde buscas y sientes que no encuentras nada, donde levantas tus manos y percibes que Dios no te toca. Hasta los mejores guerreros, hasta los mejores ungidos y hasta los matadores de gigante, en algún momento, si se descuidan, pueden caer en un pozo. Dile que está a tu lado: cuídate de no caer en un pozo. Dale un aplauso a Dios. Pero el pozo que se encontraba David no era cualquier pozo, sino que vemos que él dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Diga conmigo: el pozo de la desesperación.
Y dice, y del lodo cenagoso. El pozo en el que David se encontraba espiritualmente, él lo describía no como un simple pozo, sino como un pozo lleno de lodo. ¿Y qué revela esto? Que cuando tú quisieras salir de ahí o haces tu mayor esfuerzo, no puedes, porque sientes que estás atrapado, que tratas de avanzar pero resbala. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Qué representa ese pozo de la desesperación y lodo cenagoso en la vida de algunas personas, de algunos ministerios, de algunos siervos y siervas del Señor, o incluso hombres de grandes ministerios? El pozo de la desesperación puede representar una larga espera sin respuesta. Cuando estás buscando a Dios, pero Dios no responde. Cuando estás orando y Dios no responde tu oración. Cuando estás ayunando y Dios no responde el ayuno. El pozo de la desesperación puede representar cuando estás viviendo un momento de ansiedad, de preocupación, donde hay una situación de la cual quieres salir, pero no puede, y parece que estás rebalando en lo mismo. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. El pozo de la desesperación puede representar una relación de la que sabes que te está destruyendo y quieres salir de ahí, pero te sientes atado. El pozo de la desesperación puede representar a alguien que está envuelto en deudas sin pagar, con biles que no sabe cómo solucionarlos, con una economía que por más que intenta avanzar, siente que resbala y que todo económicamente está estancado. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. El pozo de la desesperación puede representar cielo cerrado, donde pareciera que Dios no te escucha. El pozo de la desesperación puede representar pensamientos de miedo, de inferioridad, que te dicen que no puedes hacerlo, que ya no podrás avanzar, que tú eres muy pequeño para que Dios te use así, o que eres muy viejo para que Dios te use así. El pozo de la desesperación puede representar tu mente siendo utilizada por la tiniebla para que tú no logres llegar a donde Dios ya predestinó que llegues. El pozo de la desesperación, el cual David describía, en el que en algún momento se sentía que estaba, puede representar problemas familiares, puede representar estancamiento en tu propósito. Sientes que otros empiezan último que tú y llegan primero que tú, que tu ministerio no avanza, que en tu llamado no avanza, que en tu matrimonio las cosas no avanzan. ¿Alguien me está comprendiendo, por favor? El pozo de la desesperación en el que David explica que se sentía puede representar cansancio espiritual. Hay días donde ya no quieres orar, hay días donde ya no quieres congregarte, hay días donde ya solamente le dices a otro que ore por ti porque ni siquiera tú mismo ya puedes orar por ti. Te sientes cansado espiritual. Predica pero no predica con el mismo impacto. Adora pero no predica con la misma energía. Vienes a la iglesia pero no viene con la misma pasión. Existe lo que es un cansancio físico, pero también existe lo que es un cansancio espiritual. Y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, y los tres tienen que descansar. Tu cuerpo descansa cuando duerme. Tu alma descansa cuando lloras y te desahogas. ¿Usted no le ha pasado que de repente usted se siente mal, frustrado, habla con alguien, le cuenta su problema y usted siente como que wow, como que ya, o cuando llora siente que, ¿verdad? Cuando alguien pierde un familiar y todavía no ha llorado el familiar, siente un peso, siente que está cansado, pero cuando por fin llora el familiar, de repente siente como que descansó. Pero también existe un cansancio que no es físico. Existe un cansancio que no es del alma. Existe un cansancio que es de espíritu. Y cuando tú te sientas y cuando tú te sientes en el pozo, o cuando te encuentras en el pozo de la desesperación en el que David se encontraba, empiezas a experimentar un cansancio espiritual. ¿Y cómo descansa tu espíritu? Si la carne descansa cuando duerme, si el alma descansa cuando llora, tu espíritu descansa en la presencia de Dios. El salmista dijo en una vez:
Él me hará descansar. Escúchame bien, así como tú duermes para descansar, para tener energía para irte a trabajar, y así como tú lloras para descansar, para poder estar tranquilo y seguir avanzando, así tú tienes que ir a la presencia de Dios para descansar y tener fuerza para vencer los retos que la vida te enfrenta. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Y a su nombre gloria. Por eso Jesús descansaba en las tres dimensiones. Jesús descansaba en la carne. Cuando iba camino a Gadara en la barca con los discípulos, dice que lo tuvieron que despertar los discípulos porque él dormía. Diga conmigo, Jesús estaba haciendo descansar su carne. Cuando Lázaro había muerto, Jesús descansó su alma, porque dice que miró el sepulcro de Lázaro y empezó a llorar. Diga conmigo, descansó su alma. Pero había momentos donde él entendía que aunque su cuerpo había descansado porque durmió, y aunque su alma había descansado porque lloró, había momentos que para él manifestar el poder de Dios, hacer milagros, resucitar muertos, tenía que descansar en el espíritu. Y por eso subía al monte, al Getsemaní, a la presencia de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. A ti no te hace falta dormir más. A gente que duerme más de 8 horas y se levanta cansado. A ti lo que te hace falta es descansar en el espíritu, ir a la presencia de Dios para que tu espíritu vuelva a renacer. Come on, alguien está aquí conmigo, dígame amén. ¿A usted no le ha pasado que usted está cansado, se duerme y duerme más de 8 horas y se levanta más cansado que lo que se durmió? Siento que las esposas empezaron a hacerle así al marido. Siento que hay mujeres que están diciendo: usted ni se imagina lo que duerme este hombre. Y ronca como una planta eléctrica, con el mofle fundido. Pero hay gente que por más que descansa, se sienten cansados, porque su cansancio no es de su cuerpo. Su cansancio es espiritual. Y hasta que tú no abras los ojos al mundo espiritual, puedes descansar los días y la noche que quieras. Puedes irte de vacaciones y cuando vienes de las vacaciones no te da deseo de seguir trabajando, de seguir cuidando a tu familia, de seguir orando. Es que tu cansancio no es natural. Tu cansancio es espiritual. Tienes que entrar a la presencia de Dios. Estoy hablando con gente que ora, con gente espiritual. ¿Cuáles de la gente que ora le ha pasado que llega a su casa después de un día mal de trabajo, después de que le dieron una mala noticia, después que hizo 8 o 9 horas de trabajo, y cuando llega a su cuartito de oración, al lugar donde ora, sea su basement, sea su closet, y no sé, y cuando empieza a orar cansado? Padre, te doy gracias porque tú eres poderoso. Señor, aleluya. Señor, aquí estamos. Pero de repente tú sigues orando, tú sigues orando, tú sigues orando, y tú ni siquiera te empiezas a dar cuenta cuándo fue que el cansancio poco a poco se fue yendo. Porque cuando estás pasando tiempo en la presencia de Dios, te está entrando un gozo. Y el que empezó orando, termina orando. Y usted quiere seguir orando y usted siente un fuego. ¿Alguien me está entendiendo? Porque en la presencia de Dios tu espíritu descansa, y no hay diablo, ni brujo, ni desafío que pueda detener a un hombre que descansa su espíritu en la presencia de Dios. Yo le vengo a hablar a un ministerio, yo le vengo a hablar a una familia, yo le vengo a hablar a un hombre. Si te sientes cansado, por más que descansa, te hace falta encontrarte con su presencia. Los pastores saben de lo que estoy hablando, y los predicadores. Hay momentos donde yo estoy cansadísimo. Una vez viajé de Kansas a Miami, de Miami viajé a San Antonio, prediqué en San Antonio, y hermano, mire, no sé en qué lío me metí. Era un congreso de mujeres. Yo tenía vergüenza con mis colegas predicadores, porque todas las predicadoras eran mujeres. Y usted sabe, en ese flyer había muchas flores. Usted sabe, como las mujeres cuando decoran la iglesia. Las mujeres, las hermanas, cuando le toca decorar la iglesia, eso es flores y planta. Los hombres, cuando le toca decorar la iglesia, ponen el púlpito de piedra, pistola, espada. Usted sabe cuando el congreso es de hombre y cuando el congreso es de mujer. Y me invitaron a ese congreso de mujeres, y me daba vergüenza porque yo estaba ahí, hermano, como Jesucristo, bendecido entre todas las mujeres, todas las predicadoras, y yo en el medio.
Los predicadores se reían de mí y me decían de que vas a hacer. Alabado sea el nombre de Dios. Y de repente yo llego cansado. Hermano, esas mujeres predicaron larguísimo. Me dejan de último. Me tocó predicar a las 11:30 de la noche. Yo dije, no, pero ¿y es verdad que me van a poner a predicar? Terminé de predicar, hermano, como a las 1 de la mañana. De repente me toca predicar a las 7 de la mañana. El otro servicio era tempranísimo y tenía que predicar rápido, porque terminando de predicar tenía que irme corriendo, porque tenía que predicar ese mismo sábado, pero ahora en Denver, Colorado. O sea, yo estaba predicando y ya el pastor estaba afuera con la puerta del carro abierta y acelerando el carro como Toretto. Vrum, vrum, vrum. No pude dormir en la noche, y cuando predico, agarro mi maleta y me monto en el carro. Y el pastor iba por ahí, como ya usted sabe, como John Wick cuando le robaron el perrito. Y de repente llego al aeropuerto, se atrasa el vuelo, llego a Denver, Colorado. Me dio tiempo a predicar, pero yo estaba, diga conmigo, muerto. Usted sabe cuando usted está cansado y estresado que hasta el ojo le empieza a palpitar. Yo decía, Dios mío, guárdame que no me dé un infarto. Y estoy así cansado. Y de repente me voy, ya hasta empieza el servicio. No me dio tiempo de cansar en el hotel porque tuve que planchar la ropa. Y de repente cuando llego a la iglesia, de repente le digo al pastor, no hay una oficina por ahí donde yo pueda orar. Yo no quería orar, yo lo que quería era dormir. Y cuando me meto a la oficina y quería dormir, y el Espíritu Santo me dijo, ora. Yo, Señor, pero yo lo que estoy cansado, ora. Y yo empecé a orar. Y yo escucho al pastor que me presenta y yo digo, es tiempo de salir. Agarro mi Biblia y llego así al púlpito, hermano. Llegué así. La gente estaba tan cansado que no pude disimular mi cansancio. Hay veces donde usted disimula su cansancio. Amén. Y yo llegué así, hermano, así cansado. Y de repente cuando yo empecé a predicar, hermano, así, sin ánimo, sin deseo. Pero de repente yo sentí cuando la atmósfera cambió. Cuando tú tienes discernimiento, tú sabes cuando la atmósfera cambia. Tú sabes cuando tú estás predicando tranquilo, cuando tú estás tranquilo y tú dices, algo Dios se está haciendo. Y de repente yo siento la presencia de Dios que se mueve. Y yo no sé de dónde fue que me salió tanto ánimo, tanta energía, que empecé a predicar con poder. Los jóvenes que estaban atados empezaron a manifestarse todo espíritu y fueron libres. Se convirtieron como 15 almas para Cristo. Yo vengo a decirte algo. Hay algo que tú necesitas y son fuerza. Pero esa fuerza vienen de Dios. Alabado sea el nombre del Padre. Y de repente David se sentía de esa manera. Estaba en el pozo, diga conmigo, en el pozo de la desesperación. Y tú tienes que entender algo. Todo hombre y mujer de Dios en algún momento u otro va a pasar por un pozo de la desesperación. Pero Dios obra de diferentes maneras. Dile que está a tu lado, Dios obra de diferentes maneras. Como por ejemplo a José lo metieron en un pozo y Dios lo sacó. Pero Sadrach, Mesach y Abednego también fueron metidos en un pozo. Y ese pozo para ellos fue el horno de fuego. Pero para que tú te des cuenta que Dios obra de diferente manera, te das cuenta de esto: que a José Dios lo sacó del pozo, pero a Sadrach, Mesach y Abednego Dios no lo sacó del horno. ¿Alguien me está comprendiendo? Porque Dios a veces lo que hace con otro no lo va a hacer contigo, y lo que hace contigo no necesariamente va a prometer que lo va a hacer con otro. A José lo saca del pozo, pero a Sadrach, Mesach y Abednego lo dejó que vivieran el proceso de su pozo. Y su pozo era el horno de fuego. Pero ¿sabe algo interesante? Con José Dios lo saca del pozo. Con Sadrach Dios se mete en el pozo con ellos. La palabra dice que mientras estos tres jóvenes estaban metidos en ese horno de fuego, cuando Nabucodonosor mira, dice: ¿y acaso no eran tres que habían ahí? ¿Y por qué yo veo cuatro? Tú tienes que entender, escúchame bien, que hay momentos donde Dios te va a librar del problema, pero hay otros momentos donde Dios te va a librar desde el problema. Tú tienes que entender que hay gente que Dios los saca del hoyo, pero hay gente que Dios se mete con ellos en el hoyo. Imagínese esto:
Imagínate a José contando su testimonio delante de la congregación. Hermanos, bendiciones. Tengo un testimonio maravilloso que contar. Y es que mis hermanos me traicionaron, me tiraron en un pozo. Wow, qué tremendo. ¿Y qué pasó? No, Dios me sacó. Wow, gloria a Dios, maravilloso, qué lindo. El siguiente predicador. Son 3. Imagínate eso. Y llega Sadrach, Mesach y Abednego. Nosotros también vivimos un pozo, pero nuestro pozo fue un horno de fuego. Wow. Y todo el mundo está esperando, ¿verdad? Que diga que Dios lo sacó, porque todos los testimonios tienen que terminar bien, ¿verdad? Y yo me imagino a Sadrach, Mesach y Abednego diciendo: nuestro pozo fue un horno, nosotros nos metieron en un horno de fuego. Wow, qué poderoso. Y la gente esperando la parte buena. ¿Y qué pasó? Prendieron el horno. Okay. ¿Y qué pasó? ¿Dios lo sacó? No, le subieron más la temperatura. ¿Y qué pasó? ¿Dios lo sacó? No, le subieron aún más la temperatura. Y Dios lo sacó. ¿Y cuándo es que llega el momento del testimonio cuando Dios lo saca del horno? Dicen ellos: no todos los testimonios son iguales. A nosotros no nos sacaron del horno. Oh, pero que Dios es tan... ¿Cómo que Dios no nos sacó del horno? No entiendo, ¿qué es lo que está pasando? Y ellos contando: Dios no nos sacó del pozo, pero se metió en el pozo con nosotros. Dios no nos sacó del horno, pero se metió en el horno con nosotros. Dios no nos libró de las pruebas, pero se metió en la prueba con nosotros. Yo te pregunto, ¿cuál testimonio es más impactante? El de José, que dijo: Dios me libró del problema, Dios no me hizo ir a la corte. O aquel que dice: yo fui a la corte y no me pudieron deportar. O aquel que dice: a mí me persiguieron pero no me pudieron alcanzar. Yo te pregunto, hay gente que Dios la va a librar del problema, de la escasez, pero ¿y si Dios quiere que tú pases por la escasez para que tú lo experimentes? Pero si Dios quiere que tú vayas a corte para que tú veas que no harán nada contra ti. Pero si Dios quiere que lo experimente. Siéntate un minuto más. Dile que está a tu lado: hay gente que Dios le libra a los problemas. Hay otros que Dios se mete con ellos en el problema. Hay momentos que tú vas a experimentar como los de José, te sacan rápido del pozo. Pero hay momentos que tú vas a experimentar como Sadrach, Mesach y Abednego, que Dios no te saca de una vez y tú sientes que te está quemando. Así que no cuestione a Dios, porque si Él quiere dejarte ahí para que sienta un poco el ardor del fuego, pero Él se va a meter ahí contigo. Mire. José cuenta su testimonio. No, Dios usó a los ismaelitas que me sacaran. Wow, qué bueno, te compraron, gloria a Dios. Pero los muchachos jóvenes 3, Sadrach, Mesach y Abednego, no, nosotros vimos algo. Nosotros sentimos algo. Nosotros vimos una cuarta persona. Eso habían experimentado algo. Y si Dios no te ha sacado de tu horno, simplemente porque Él quiere que tú experimentes algo. Por eso si quizás Dios te hizo pasar esa prueba desde muy niño, es para que tú lo pudieras experimentar. Y si Dios te está haciendo vivir ese problema en tu relación, es para que tú lo puedas experimentar. Y si en tu ministerio Dios te está haciendo pasar o permitiendo pasar por momentos difíciles, pero es para que tú lo puedas experimentar. Yo vengo a decirte algo: tienes que tener la actitud que tuvo Job. Si Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios glorificado. Si Dios me quiere sacar del pozo, me quiere dejar en el horno, que se haga su voluntad, pero Él va a estar conmigo. Dale un aplauso a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Ya tú estás entendiendo por qué Dios quizás tiene a muchos de ustedes en el horno. No es porque Él se olvidó de ti, es que Él quiere que, como Nabucodonosor, la gente vea que camina un segundo contigo. Él quiere que la gente vea que camina alguien contigo. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Dale un aplauso a Dios. Y si la razón por la que Dios te tiene en el horno no es porque el diablo se ha levantado, sino porque Él quiere que lo experimente. Y si la razón por la que Dios te tiene en el horno no es porque se olvidó de ti, sino porque Él quiere que tú veas lo que nunca has visto. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces escucha esto. Él quiere que tú lo experimentes. Y para que tú lo experimentes, hay momentos que Él va a permitir que Nabucodonosor suba la temperatura del fuego. Pero mientras más suben la temperatura del horno, más subirá la gloria.
más subirá el aroma como incienso hacia Dios. Mientras más caliente esté el horno, más grande estará lo que Dios va a hacer contigo. Mientras más guerra está teniendo en tu ministerio, es porque más alma va a alcanzar ese ministerio. Mientras más problemas te está dando ese hijo, es porque ese es el que Dios va a usar más. Esta rama acá, dale un aplauso fuerte a Dios. En el Salmo 40, cuando David dice: y estuve en el pozo de la desesperación, hay algo que David dice, hermano, que a mí esto casi me hace arrancarme los pelos. Y es que David dice que estaba en el pozo de la desesperación, ¿verdad que sí? Pero cuando él empieza a escribir el Salmo, él empieza diciendo, escúcheme bien: pacientemente esperé. ¿Sí o no? No sé si usted me está entendiendo. Es decir, ¿cómo tú puedes estar en el pozo de la desesperación y a la misma vez estar paciente? No, usted no me está entendiendo. Póngame el salmo rapidito, el Salmo 40, rápido. Mientras lo busque, dale un aplauso a Dios y dile: hay algo que Dios va a hacer el día de hoy. David dice, léalo bien. David dice: pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y me oyó. El que continúa dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, él dice que él estaba en un lugar de desesperación, pero a la misma vez él estaba confiado. O te equivocaste de historia, o duraste tanto tiempo en el pozo que perdiste la mente y la cordura, o lo que tú estás diciendo no hace sentido, o es que tú estabas viviendo lo que te voy a explicar. David está en un lugar que lo está desesperando. Tú has estado en lugares que te hacen desesperar. En el banco, en la escala, en el aeropuerto. Pero también te hace desesperar ese problema en el hogar, donde Dios te dijo que lo va a solucionar y no lo ha solucionado. Pero también te hace desesperar cuando tú empiezas el ministerio y Dios te prometió que te va a abrir puerta y no te la ha abierto. Pero también te hace desesperar cuando no hay cómo pagar los biles, cuándo comprarle pan a tus hijos, y Dios dice que va a mandar a alguien para bendecirte y no ha llegado. Pero también te hace desesperar cuando tu esposo te dice que va a cambiar y todavía no ha cambiado. Cuando lo conociste era el príncipe azul, ya que se casaron pasó de azul a verde, porque se convirtió en chuet de tanto que pelea. Hay cosas que te hacen desesperar. Te hace desesperar cuando Dios te dice que te va a usar. Cuando cantas y Dios no te usa. Vas a otra campaña, canta y Dios no te usa. Pero Dios te dio una profecía que te va a usar cantando. Entonces cada vez que tú cantas, Dios no te usa. Entonces tú dices: pero ¿y cuándo es? Y te desespera. ¿Cuándo tú puedes sentir desesperación? Cuando Dios te dice que el ministerio va a crecer y los otros crecen y el tuyo no, y tú eres el que amanece en la iglesia, busca a Dios y no crece. Y tú dices: pero ¿cuándo es que va a suceder? Dile que está a tu lado: a veces hay cosas que desesperan. Pero David dice en el Salmo 40 que él estaba en el pozo de la desesperación, pero dice que estaba paciente. ¿Cómo tú puedes estar en un lugar que te desespera y a la misma vez estar paciente? Es que no se trata de dónde tú estás, sino con quién tú estás. No, usted no me está entendiendo, David dijo: yo estaba en el pozo de la desesperación, pero en ningún momento me desesperé. Porque esto no se trata de dónde tú estás, sino con quién tú estás. De dónde tú caminas, sino con quién caminas. Tú puedes estar en lugares secos, pero tú vas a fructificar. Tú vas a estar en lugares donde hay demonios, pero contigo habrá ángeles. Tú puedes estar en lugares donde hay enfermedad, pero tú tendrás salud. Dale un aplauso a Dios.
La razón por la que David está en el pozo de la desesperación, pero a la misma vez dice que está paciente, es porque él entendía que no importa el lugar donde él está, sino con quién él está. Que no importa dónde él esté caminando, sino con quién esté caminando. Tú puedes estar plantado en la ciudad donde todo el mundo dice que las iglesias no crecen, pero no es donde tú estás, es con quién tú estás. Tú puedes estar casado con un hombre que tiene una familia donde todos los hombres son infieles, pero tu matrimonio tiene a Dios, Él será fiel. Tú puedes estar viviendo en un país donde no hay economía, pero no es donde tú estás, es con quien estás, ahí será próspero. El que camina con Dios es indetenible, inmutable, es inalterable. Dale un aplauso a Dios. Llama la bacaya, la baja. Oh my God. Sheta ramakayara. Un día yo voy a predicar a Chicago, pero a una calle muy satánica. Y todo el mundo, cuando vi que vas a Chicago, sí, ¿a qué ciudad? Tal ciudad. Varón, ora mucho, porque mira, hay mucha opresión. Otra gente, vi que vas a Chicago, ¿a qué ciudad? A tal ciudad. No voy a mencionar nombres para respetar, ¿verdad? Tengo muchos amigos pastores y no quiero desacreditarlo. Las iglesias están secas en esa ciudad. Yo fui a predicar y la gente no, tenía la cara que parecía que lo bautizaron en vinagre, ni amén decía. Y yo, bueno, hasta una familiar que tengo que es católica me dijo, oye, hasta los católicos conocen más el mundo espiritual que muchos cristianos. Me dijo, varón, vi que vas a Chicago, ¿a qué lugar? A tal ciudad. Me dijo, que la Virgen, que los santos te acompañen, porque eso está, yo está bien, déjalo ahí. ¿Qué pasa? Que hay veces donde tú tienes que tener cuidado a quien tú oyes, porque hay gente que te influencia. Y yo escuché tanto que el lugar donde yo iba tenía tanta atadura que yo empecé a creerlo. Y empecé a creer más en lo que había afuera que en lo que yo portaba dentro. No importa lo que tú estés atravesando, no importa que la gente te diga aquí no va a funcionar, aquí no va a crecer. Ese hombre, todos los hombres de esa familia no funcionan. Es todo el hijo tuyo, todo el que estudia en esa escuela sale delincuente. No importa, nunca permitas que tú tengas más confianza en lo que está afuera que en lo que Dios te ha puesto adentro. Y yo recuerdo que llego y el primer día que me levanto, yo le contaba este testimonio al pastor. El primer día que me levanto y mi corazón empieza a latir muy fuerte. Nunca me había pasado eso. Yo sentía que me iba a dar un infarto y yo me asusté y de repente se me abrieron los ojos espirituales y yo miré muchas entidades espirituales que estaban enfrente de mí, de mi cama. Yo podía moverme, pero estaba asustado porque mi corazón latía. Y yo escuchaba a los demonios que decían, no vas a predicar porque te vamos a provocar un infarto y te van a encontrar muerto en la habitación de este hotel. Y yo lo primero que me llegó a la mente en medio de esa tensión fue, es verdad lo que me dijeron. Yo creo que tengo que orar más antes de aceptar una invitación. No debí venir para acá. Alabado sea el nombre de Dios. Y yo empiezo a estar asustado y de repente yo me acuerdo que soy cristiano, que soy predicador. ¿A usted no le ha pasado que usted está viviendo un problema? Un día mi esposa me dejó mi niño de meses, primera vez que me lo dejó cuidar sola, que me lo dejó cuidar solo. Yo dije, ve mi amor, tranquila, ve. Chacho, cuando este niño empezó a llorar y este niño no lloraba, le cambiaba el pan, seguía llorando, le daba leche, seguía llorando, le sacaba los gases, seguía llorando. No aguanté, no quería llamar a mi esposa para que ella confíe en mí. Yo puedo cuidar el niño, era mi primer niño. Y digo yo, tuve que meterme a YouTube, ¿cómo callo a este niño? En ChatGPT, ¿cómo lo callo? Y de repente me descuidé un minuto. Mire, los muchachos, usted no se puede cuidar. Delante de Dios le digo que lo dejé en la cama porque le estaba cambiando el pamper. Fui a hacer algo al baño y cuando regreso ya el niño estaba en el piso botando sangre. Yo dije así, yo de una vez pensé, así voy a botar sangre yo cuando mi esposa me vea. Y de repente yo me puse nervioso y con el muchacho cargado. Voy a llamar a mi esposa. Digo, no, si la llamo no va a confiar en mí, que no puedo cuidar el niño solo. Y voy a llamar a mi suegra. Y de repente yo me llevo para el médico. Y de repente yo digo, pero verdad que yo oro por la gente y la gente se sana. Y de repente me devuelvo y digo, en el nombre de Jesús, oré por él porque no paraba de botar sangre. No se le miraba ninguna cortadura ni nada. Pero parece que fue interno. Y no dejaba de botar sangre y oré, Padre, en el nombre de Jesús, que deje de botar sangre. Y dejó de botar sangre. Dije, wow, tengo que acordarme que soy un varón de Dios.
Cuando estoy ahí en el hotel, se me olvida que soy cristiano y siento que el corazón se me va a explotar. Dije, wow, me van a encontrar aquí muerto. Y de repente me acuerdo que Dios está conmigo y que el que habita conmigo es más fuerte que lo que está acá afuera. Y en el nombre de Jesús dije, Padre, en el nombre de Jesús yo reprendo toda potestad, yo reprendo todo principado que habita aquí en Chicago. Y de repente todas esas entidades que estaban enfrente de mí se empezaron a desaparecer uno por uno y mi corazón empezó a normalizarse. Me cambié, me vestí. Cuando anocheció fui a la campaña y los demonios gritaban, los enfermos se sanaban. Yo vengo a decirte algo, el que está contigo es más fuerte. Y no importa dónde tú estés, sino con quién tú estés. Dale un aplauso a Dios. Y este secreto, rapidito, y este secreto lo conocía Moisés. Sí, Moisés sabía que no importaba dónde él estaba, sino con quién estaba. Porque un día está con la maleta lista, ya todo listo, comida lista. Señores, no vamos, dice Moisés. Y el pueblo dice, no vamos. Moisés, pero tú no tienes miedo, tú no tienes miedo. Es por el desierto que vas a cruzar. Tranquilo. Pero Moisés va y va a la presencia de Dios y le dice, si tu presencia no va conmigo, yo no me voy de aquí. Porque Moisés no era tonto. Él no le tenía miedo al desierto. Él le tenía pasar el desierto sin él. ¿Alguien me está comprendiendo? ¿Alguien me está comprendiendo? Por eso Moisés le decía a Dios, si tú no vas conmigo, yo no me voy de aquí. Yo no le tengo miedo a cruzar el desierto 40 años. Yo no tengo miedo a pasar el desierto sin agua. Yo no tengo miedo a pasar el desierto sin comida. Yo tengo miedo a pasar el desierto sin tu presencia, sin tu gloria. Por eso vengo a decirte algo. Vuelve a buscar a Dios hasta que Él se te manifieste. Vuelve a buscar a Dios hasta que camines con Él. Y a su nombre gloria. Entonces escucha esto. David, en un lugar desesperado, estaba paciente porque estaba con su presencia. Moisés entendía también esto. Cuando tú estás en Dios y Dios está en ti, no importa dónde tú estás, Él te respalda. Pero escucha lo que dije. Cuando tú estás en Dios y Dios está en ti. Porque hay gente que está en Dios, pero Dios no está en ellos. Hay gente que trabaja para Dios, pero no conoce a Dios. Una vez yo le dije a alguien que trabajaba en Kansas City en un warehouse de Amazon. Y yo le dije, ¿cuántos años tú tienes trabajando en este warehouse de Amazon? Como 20 años, digo yo, wow. ¿Y tú conoces el jefe, el dueño de esto? Sí. Digo, ¿dónde está? Míralo ahí. Digo yo, no, él es tu manager, el dueño. El dueño de Amazon. ¿Quién fundó Amazon? ¿Lo conoce? No. Digo yo, wow, mira qué cosa, qué irónica es la vida. Tiene 20 años trabajando para alguien que no conoces. ¿Sabe por qué mucho ministerio no avanza? ¿Por qué mucha gente se desgasta? ¿Por qué sienten que el ministerio está pesado? No debería ser pesado porque Él dijo que su carga era ligera. El ministerio y la fe y el camino en Cristo se vuelve pesado cuando tú trabajas para Él, pero no trabajas con Él. Dios no quiere que trabajes para Él, Dios quiere que trabajes con Él. Dale un aplauso fuerte a Dios. Porque cuando tú trabajas con Él, Él te respalda. Porque cuando tú trabajas con Él, Él mantiene tus hijos. Porque cuando tú trabajas con Él, cuando te sientes débil, Él te da fuerza. Cuando hay puertas cerradas, Él la abre. Es caminando con Él. Dale un aplauso a Dios. Escucha esto. Y de repente, diga conmigo, de repente. ¿Cómo pudo salir David del pozo de la desesperación que él cuenta en el Salmo 40? Diga conmigo, número 1. Lo primero que vemos que él dice, pacientemente esperé. Para tú ver a Dios liberarte, bendecirte y sacarte de ese estancamiento y de ese pozo, tú tienes que esperarlo. Diga conmigo, esperarlo. Y número 2, él no salió, a él lo sacaron. Él dice, y me hizo salir del pozo de la desesperación. Por tus propias fuerzas tú nunca vas a poder salir
de ese mal hábito, de ese pecado, de ese problema, de esa atadura, de esa depresión, de ese insomnio, tú necesitas esperarlo hasta que Él llegue. Y cuando Él llegue, Él te saca, Él te libera. Vamos, ponte de pie y dale un aplauso fuerte a Dios. Un aplauso fuerte a Dios. David dijo: pacientemente esperé a Jehová. Hoy yo quiero orar por ti, pero tú puedes esperar hasta que Él te toque. Tú puedes levantar tus manos y esperar hasta que Él llegue. Porque solamente si esperas, si oras y esperas, Jehová te sacará del pozo. Jehová romperá las cadenas. ¿Qué era ese pozo? ¿Qué representaba? Del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Es decir, estoy metido aquí y el lodo no me deja avanzar. Resbalo. Te sientes que quieres olvidar el pasado y te alcanza, que quieres crecer y te regresas al atraso. Eso, dice Dios, hoy se rompe. Levanta tu mano al cielo porque yo quiero orar por ti. Levanta tu mano al cielo si los adoradores pueden pasar por acá. Yo quiero que tú levantes tu mano, porque el Señor me mandó a decirte: vas a salir del pozo de la desesperación. Y voy a romper toda cadena. Pero tienes que esperar. ¿Hace cuánto tiempo no esperas cuando oras hasta que Él llegue? ¿Hace cuánto tiempo no esperas que llegue su presencia? Ya. Yo siento que la atmósfera está cambiando aquí. Oramos rápido y nos vamos rápido porque vamos a llegar tarde al trabajo. No esperamos. Espera. Señor, yo conté un testimonio. Abra los ojos y míreme. Donde el Señor me prometía que me iba a usar cuando yo estaba más jovencito. Me iba a usar, me iba a usar. Y Dios no me usaba. Predicaba y no me usaba. Oraba y las puertas no se abrían. Y un día me desesperé y dije: tengo que hacer algo, si no me muero. Tengo que buscar un trabajo. Dejé el trabajo porque Dios me dijo que me iba a usar. Al final me metí en la aplicación de Uber años atrás y ni siquiera me aceptaron en Uber. Tenía un carro del año, no tenía ticket, tenía la licencia buena. Un día tengo que agarrar un Uber para llegar a un lugar y me sorprendo porque era un hindú con el carro todo chocado. Yo dije: mira, este desgraciado lo aceptaron en Uber y a mí no. Y después Dios empezó a abrirme las puertas. Empezó a usarme. Un día Dios me dijo: si te hubiera desesperado y no hubieses esperado, nunca te hubiera usado. El Señor me dijo: si te hubiera desesperado y no hubieras esperado, nunca te habría usado. Sigue esperando que Dios te va a usar. Sigue esperando que Dios se va a mover.